Por cuestiones ajenas al programa, el bloque 1 de Hidalgo con Derechos de esta semana fue grabado en exteriores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amable audiencia? Bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos. Mi nombre es Ethan Lobato y el día de hoy vamos a estar hablando del Día Internacional de la Solidaridad Humana, que se conmemora el día 20 de diciembre de cada año. Y para hablar de este tema me acompaña el compañero, el maestro Salvador Franco. Salvador, bienvenido. Muchas gracias, Ethan. Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia de Hidalgo con Derechos. Un espacio, recordándoles que es un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Así es, y pues bueno, como el tema que nos atañe el día de hoy es la solidaridad humana, habrá que comentar que pues los derechos de solidaridad son derechos de tercera generación, si no me falla la memoria. ¿Es así, Salvador? Es correcto, y lo tocábamos, no sé si recuerdes, lo tocábamos también en el programa donde tuvimos a nuestro presidente, al licenciado Alejandro Aviv, donde precisamente hablábamos del Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre. Ahora, el 20 de diciembre, hablamos del Día Internacional de la Solidaridad Humana. Y esto nos hace recordar que académicamente, cuando menos, los derechos se agrupan en generaciones. Hay teóricos para los cuales ya estamos inclusive en la sexta o séptima generación, pero vamos a hablar de las tres primeras, que son las más aceptadas. La primera generación son los derechos civiles y políticos. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación de derechos humanos es más compleja, donde algunos lo llaman los derechos de solidaridad, donde está el derecho a recibir un trato solidario de los demás, la obligación de ser solidario con los demás, con las demás personas. Y también hay otras clases de derechos humanos dentro de esta tercera generación. El derecho al desarrollo, el derecho a la libre determinación de los pueblos, a la libre autodeterminación de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a la no violencia, el derecho a la justicia internacional, a la justicia internacional, a vivir en un medio ambiente sano, son desarrollo que permita una vida digna, el derecho al desarrollo, sí. Hay varios derechos que algunos los llaman derechos de solidaridad. Y bueno, ¿cómo es de que una persona, por ejemplo aquí en el estado de Hidalgo, puede hacer valer sus derechos de solidaridad? Es decir, ¿qué pasa? Te comentaba, me parece, fuera del aire, un ejemplo, no recuerdo si fue a principios de este año o el año pasado. Unas personas que no tenían nada que hacer vandalizaron las cabezas olmecas en Tabasco. ¿Qué pasa si se diera algo similar aquí en Hidalgo? Si son particulares los que hacen esto, ¿hay algún procedimiento o se determina específicamente de servidores públicos hacia para con la sociedad? Es una buena pregunta. A mí me parece que tenemos que ir en orden progresivo, que es una de las características de los derechos humanos. Principalmente son derechos de primera generación los que atiende la Comisión de Derechos Humanos, algunos de segunda generación, como las cuestiones a veces que tienen que ver con los sistemas de salud o de educación, donde también se reciben quejas. Y precisamente, como tú lo decías, para que se desahogue un procedimiento y la Comisión de Derechos Humanos sea competente para conocer de una probable afectación a los derechos humanos, esta tiene que darse sobre un derecho humano, pero de una autoridad, es decir, de un servidor público, hacia un particular, hacia una persona en territorio hidalguense, y además la autoridad tiene que ser estatal o municipal. Si es federal, quien es competente es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por supuesto que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo se recibe la queja, se da la orientación y se canaliza a quien corresponda. Se da el seguimiento y se da la canalización. Si es un asunto donde no tiene que ver un servidor público, no podemos hablar de una violación a los derechos humanos o de una probable afectación o vulneración a los derechos humanos, sino que ahí podemos estar hablando de otra situación jurídica, que bien puede ser un delito, bien puede ser una falta administrativa, que
hizo un particular en contra de otro particular. Entonces ahí se les da la orientación y ahí se puede recurrir hacia la autoridad, en este caso jurisdiccional competente, para resolver el asunto. En el caso de la solidaridad es muy complejo todavía configurarlo como un derecho humano que pueda ser protegido. Sin embargo, creo que para allá vamos y para allá tiende el mundo en este sentido, ¿no? Cada vez la palabra solidaridad va cobrando un sentido mucho más relevante y significativo para toda la humanidad, me parece. Ok, sí, de hecho yo sé de un municipio aquí en México que de hecho se llama Solidaridad y es referente a eso. Está en Quintana Roo. Pero ¿qué te parece si escuchamos una pequeña cápsula que se hizo aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo? Adelante, vamos a escucharla. Esta es una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Regresamos. El intelectual, politólogo, lingüista y sociólogo norteamericano Noam Chomsky nos habla sobre la solidaridad. La compasión es un rasgo humano fundamental. Lo vemos hoy en día en la formulación de las políticas públicas. La seguridad social se basa en un principio. Se basa en el principio de la solidaridad. La solidaridad, el preocuparse por los demás. La seguridad social significa pago un impuesto sobre la nómina para que la viuda al otro lado de la ciudad tenga con qué vivir. Así sobrevive una gran parte de la población. No es útil para los muy ricos. Sin embargo, existe un intento conjunto por destruirla. Una de las formas es eliminando el financiamiento. Quieren destruir un sistema, primero hay que quitarle el financiamiento. Una técnica estándar del neoliberalismo es privatizar algunos sistemas. Lo vemos en los ataques a las escuelas públicas. Las escuelas públicas también se basan en el principio de solidaridad. El principio de solidaridad dice: pago con gusto mis impuestos para que el niño del otro lado de la calle o mi hijo puedan ir a la escuela. Eso es una emoción humana normal. El sistema de educación pública, desde el preescolar hasta la educación superior, está siendo atacado de forma severa. El gran periodo de crecimiento en los años 50 y 60 en los Estados Unidos, mucho de eso se basó en la educación pública gratuita. Uno de los resultados de la Segunda Guerra Mundial fue la ley G-Bill, que le permitía a los veteranos estadounidenses, y recordemos que estos representaban una gran parte de la población, ir a la universidad. De lo contrario, no habrían podido recibir una educación gratuita. Si una comunidad, estado o nación invierte con valentía una parte sustancial de sus recursos en la educación, el retorno de la inversión se verá en una mejora del comercio y en un estándar de vida más alto. Estados Unidos era líder en el desarrollo de una educación pública masiva en todos los niveles. Ahora, en más de la mitad de los estados, el financiamiento para las universidades proviene en su mayoría de las matrículas, no del Estado. Ese es un cambio radical y una carga terrible para los estudiantes. Significa que los estudiantes en los Estados Unidos, si no proceden de familias muy adineradas, saldrán de la universidad con grandes deudas. Y si tienes una deuda grande, estás atrapado. En los años 50, la sociedad era mucho más pobre que hoy en día, y aún así podía encargarse fácilmente de la educación superior gratuita. Hoy en día, una sociedad mucho más rica asegura que no tiene los recursos. Esta fue una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Continuamos. Y bueno, ya estamos de regreso después de esta breve cápsula, como las varias que con mucho gusto les estamos nosotros preparando cada semana, con el fin de que los hidalguenses, de que todos nuestros radioescuchas, nuestro amable auditorio, se empapen de estas cuestiones de derechos humanos que la verdad deberían de interesarnos a todos, porque es un tema de derechos humanos, siempre lo hemos dicho, que no solo es de abogados, sino que es de cualquier ciudadano, de cualquier persona comprometida con su sociedad en general, sobre todo cuando hablamos como hoy de un tema como la solidaridad humana. Así es, como bien dices, es un tema que debería interesarnos a todos, porque de hecho nos atañe a todos. Así es, y bueno, y regreso un poco a lo que comentábamos. Hablamos de la solidaridad humana porque es un día internacional que se conmemora. Sin embargo, todavía a la fecha poder exigir de manera
de manera legal, por así decirlo, un derecho de solidaridad, pues todavía es complicado, porque todavía se está trabajando en todo el mundo muy fuerte en que se puedan garantizar los derechos de primera y de segunda generación. Sin embargo, tenemos que aspirar a lograr también los de tercera generación, que son mucho más complejos, ¿no? El derecho a la paz, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, los derechos de solidaridad, todo de lo que hablábamos antes de la cápsula. Así es, ¿no? Y como tú bien dices, es una cuestión progresiva. Tenemos que mantenernos en el camino para que la gente sepa cuáles son sus derechos, cómo hacerlos valer y también como sociedad saber cuáles son los derechos de los demás para no vulnerarlos de manera inconsciente o normalizada. El caso de, por ejemplo, antes de que se aboliera la esclavitud era visto algo normal y ahora es... Y hasta moral. Y hasta moral, así es. Sí. Y ahora pues no, precisamente porque es una cuestión progresiva. ¿Qué otra cosa te gustaría comentarnos, Salvador? Fíjate que recordarás que luego lo hemos platicado. Hay quien podrá decir que la solidaridad es una cuestión muy utópica, ¿no? E inclusive no solo la solidaridad, muchos derechos de tercera generación, ¿no? Y bueno, todavía más los que algunos consideran de cuarta. Los de cuarta ya hablan de los derechos de los animales no humanos, es decir, de los animales, ¿no? El cuarto, quinto, para algunos ya estamos entrando a la séptima generación de derechos, y hay a quien esto le podrá parecer utópico, pero como lo hemos dicho muchas veces, como decía Fernando Birri, como decía Fernando Birri, por Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar, para avanzar hacia el horizonte. La utopía está en el horizonte, quizás nunca la vamos a alcanzar, pero sirve para intentar ser mejores como sociedad y como personas, ¿no crees? Así es, y qué bueno que mencionas a estas dos personas, Fernando Birri y Eduardo Galeano, que en paz descansen ambos, que pues también lucharon por los derechos humanos de una manera más indirecta, pero lo hicieron. Y bueno, desafortunadamente el bloque número 1 ha llegado a su fin, pero los esperamos después de este corte para escuchar una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Así que, pues, te espero después del corte, Salvador. Aquí nos vemos. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Yo soy Salvador Franco Cravioto y ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Hidalgo con Derechos, un espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Y el día de hoy me acompañan en cabina dos distinguidos maestros, dos distinguidos expertos, especialistas en diversos temas relacionados con los derechos humanos y además compañeros servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Estoy hablando, por supuesto, del maestro Jaime Hidalgo González, visitador técnico de la Comisión de Derechos Humanos, y el maestro Luis Roberto Ávila Prado, coordinador de Educación y Formación también de la comisión. Bienvenidos a ambos. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos. Bienvenido, Luis Roberto, maestro. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes en esta mesa. Muchas gracias. Pues más que una entrevista, como es nuestra costumbre en el segundo bloque, vamos a tener un diálogo. Sí, una entrevista, pero aprovechando que los tenemos a los dos, pues me gustaría, no sé quién quiere empezar, que pudiéramos hablar, estamos hablando del Día Internacional de la Solidaridad Humana, que es el 20 de diciembre. ¿Quién de ustedes le gustaría comenzar con el tema? ¿Qué es la solidaridad y cómo impacta en el enfoque y en la perspectiva contemporánea de los derechos humanos? La solidaridad es un concepto muy trascendente, de gran relevancia, y qué bueno que nos ocupa el día de hoy el poderlo platicar con ustedes. La solidaridad es definida como adherirnos a la causa de alguien. En el caso de los derechos humanos, pues esa causa es universal. La causa del otro es una causa universal. Y algo muy interesante, Jaime, Salvador, es lo referente al contexto de este concepto. Los juristas por lo regular nos basamos en la norma estrictamente, pero nos alejamos un poco de qué valores pueden existir dentro de la norma. Y por ahí recordemos a Mario Álvarez Ledesma, él refiere que el derecho tiene una dimensión de corte axiológico, porque aspira a los valores, y uno de esos valores justamente de gran relevancia es la solidaridad. Por supuesto, Jaime. Yo completaría el comentario del maestro, haciendo énfasis en el concepto mismo de persona.
antes de entrar al concepto axiológico, sino al concepto mismo de persona, y es definirse de manera individual, y al definirnos de manera individual nos autodeterminamos, y esa autodeterminación es a través de ciertos valores axiológicos que son manifestados por nuestro actuar. Y como cada acción, en el sentido de que es subjetiva porque inicia desde el individuo, siempre está en un contexto social. Entonces, si bien es cierto, toda acción es una manifestación de voluntad de carácter subjetivo, siempre está en un contexto social. Y al estar en el contexto social, hace referencia al otro. Y cuando está el otro, nos definimos y nos autodeterminamos. No somos el otro, entonces soy Jaime, ¿no? No soy el maestro Roberto, no soy el maestro Salvador, soy Jaime. Entonces, en ese sentido nos reconocemos y generamos empatías. Y la solidaridad es eso, es primero reconocer la existencia del otro, porque al reconocer la existencia del otro me reconozco a mí mismo, y en este sentido es entender la causa del otro y además sumarme a la causa del otro, con una parte muy especial. En esa sumarme a la condición del otro es sumarme para mejorar la condición del otro. La solidaridad hace referencia a generar estas empatías y sinergias, pero con la finalidad de una acción colaborativa para poder disminuir las condiciones de desigualdad del otro, sumarnos a la causa del otro. Ese sería en ese énfasis mi comentario. Y ese valor axiológico de la solidaridad, ¿cómo podemos enmarcarlo en la llamada tercera generación de los derechos humanos? Bien, quisiera regresar un poco al valioso comentario que nos hace Francisco cuando dice, tenemos que reconocernos y también reconocer al otro, porque nosotros somos en la medida que reconocemos al otro. Qué importantes palabras ha referido en este momento Francisco. Y yo quisiera por ahí reflexionar qué tanto estamos reconociendo al otro. Qué tanto los antivalores como el egoísmo, entre otros, el primero yo y después yo y hasta el final yo, están afectando a este gran valor. Fundamental esto. Entonces, desde los derechos humanos tenemos que remarcar esta parte, la dignidad del otro, ¿verdad? Si tú quieres un trato humano, tienes también que reconocerle al otro su dignidad humana. Y desde luego, pues esto ha ido permeando a lo largo del tiempo. Ahorita que tú hablas de generaciones, hay tratadistas que dividen a las generaciones de los derechos humanos, algunos no son partidarios de ello, sin embargo, pues tenemos que decirlo, la solidaridad es un valor que se ha ido reconociendo a lo largo del tiempo y que en las leyes, recientemente en nuestra Constitución, aparece, por ejemplo, la palabra dignidad, no así la palabra solidaridad, que ya desde hace muchos años aparece por ahí, creo que en los años 40, si no mal recuerdo, cuando se habla de la solidaridad internacional en el artículo 3. Entonces, atendiendo a tu pregunta, pues sí que ha permeado en el marco legal y más adelante podríamos poner algunos otros ejemplos, pero la Constitución sería el primer referente. Yo comentando y tratando de ampliar el marco que acaba de hacer el maestro Roberto, si bien es cierto, tenemos esta parte convencional y ahora como el ministro Saldívar lo dice, ¿no? Una constitución convencionalizada en el sentido de que hace un reconocimiento explícito de las convenciones y tratados. Yo iría más allá. Si bien es cierto lo que comentaban en esta parte de la clasificación generacional de los derechos humanos, creo que es fundamental a partir del reconocimiento explícito de la solidaridad en materia convencional, específicamente en 2005, yo creo que va más allá y esa solidaridad, maestro, se pudiese entender también como justicia social, ¿no? Pudiésemos hacer como parangón. Sí, ¿no? Esta parte de el concepto de justicia como dar a cada quien lo que le corresponda, sí, pero tenemos la medida, nos falta la proporción.
y la proporción es entre desiguales, con base en el mérito, en la necesidad y en el trabajo. Y aquí la justicia social como haciendo un énfasis ahí o tratando de empalmarla con la solidaridad humana, pudiese ser esta parte de dar y dar para disminuir condiciones de desigualdad con base en la necesidad. Fíjate que yo nunca lo había pensado así, pero tiene lógica que pudieran ser equiparables en determinado momento. ¿Ustedes recuerdan en México de alguna persona que haya luchado por crear una mejor conciencia colectiva y una sociedad más humana, más solidaria, con mayor justicia social? ¿Alguien que pudiera ser un ejemplo en México o alguien que haya luchado en este sentido? Desde luego, yo creo que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, es un referente de ello. Y sin enunciar más nombres, pues yo quisiera hablar de aquellos héroes anónimos de la solidaridad, ¿no? Los bomberos, por ejemplo, la gente que en la escuela, en el trabajo, en las instituciones, a veces entrega su vida por otros, su integridad física por otros. Los elementos de seguridad pública también son gente muy valiosa, son solidarios. Entonces yo quisiera referirlos como un sector en general, porque hay cientos de mexicanos solidarios, prueba de ello en el sismo de 1985, en el del año pasado, ¿verdad? ¿Cuántas personas no entregaron su tiempo, sus recursos, hasta arriesgaron su integridad por unirse a la causa del otro que en ese momento lo necesitaba? Entonces son en México cientos de ejemplos. Claro, me recordaste una novela de un amigo mío, un escritor hidalguense, Eric Cruz, que se llama ¿Quién es Peter y mi general Toribio? Yo tuve la fortuna de prologarla y de hacerle el marco histórico. Habla precisamente de eso. Está enmarcada en la Revolución Mexicana y habla de esos tantos miles, quizás millones de héroes anónimos que hubo en la Revolución, que no son las cabezas conocidas que pasaron a la historia, que son esos soldados, que son esos luchadores sociales que se unieron a una causa, ya fuera con un bando o con otro, y de alguna manera no trascendieron para la historia, pero sí trascendieron con ellos mismos y hacia su sociedad, ¿no? Y eso es importantísimo. Y ampliando este comentario, también la historia reciente, y bien lo decía Salvador en esta parte de la tercera generación de los derechos, en la parte de generar acciones afirmativas para efectivizarlos. Y las organizaciones de la sociedad civil son bien importantes en esta parte porque generan opinión sobre evaluación de política pública específicamente que tiene como objetivo pues un contexto social y en ese sentido disminuir las condiciones de desigualdad, que las condiciones de desigualdad sabemos pues son creadas, no son naturales, ¿no? Sino son creadas. Entonces todos los activistas, ya sea como organización o como defensor, ¿no? Como persona, haciendo su labor y generando acciones afirmativas, y como dicen, no a lo mejor con tampoco un impacto muy grande, pero que impacte a otra persona, es de uno a uno, eso es importantísimo, y se genera esta parte de solidaridad humana y de justicia social por otra, ¿no? Claro, que impacte al prójimo, que viene de próximo, que es el que está al lado, ¿no? Exactamente. Nuestro entorno más inmediato, y con eso habremos dado un gran paso. Pero efectivamente, digo, ahora que habla el maestro Hidalgo de la sociedad civil, nos hace recordar que finalmente la solidaridad es un valor que debemos de practicar todos, todas y todes, todos los que integramos una sociedad. Y bueno, no quisiera yo interrumpir la charla, pero desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Nosotros nos despedimos agradeciéndole al maestro Jaime Hidalgo, al maestro Luis Roberto Ávila. Esto fue Hidalgo con Derechos. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Hasta pronto.